Samuel capítulo 20. Si usted no tiene una Biblia, levante su mano y se la prestamos con todo gusto. Por aquí adelante necesitan una. Primer libro de Samuel capítulo 20. ¿Lo tienen en la Biblia? Amén. Primero de Samuel 20. Antes que vayamos a la lectura, déjenme recordarle qué es lo que ha sucedido en este punto de la historia. ¿Ya lo tienen? Ok. En este punto de la historia, David está siendo perseguido por el rey Saúl. Saúl quiere matar a David, cueste lo que cueste. Se ha convertido en su enemigo número uno. Pasó de que era muy importante para él, un miembro de su familia, vivían juntos en la casa, ¿verdad? David vivía en la misma casa que Saúl. Y de repente se convirtió en su enemigo número uno. ¿Les ha pasado? Bueno, tal vez no, espero que no, pero una de las cosas más tristes que hay en este mundo es cuando hay dos enemigos que viven en la misma casa. Eso sí que es un dolor de cabeza. Bueno, eso es lo que había pasado en la vida de David y Saúl. Saúl odiaba tanto a David que lo quería matar. Pero David, adentro de la casa, tenía un aliado bastante importante, que era su mejor amigo. Este se llamaba Jonathan. Sí, entonces esta historia, la historia que vamos a leer hoy en el capítulo 20, es una historia, mire qué conveniente, una historia de amistad verdadera. Hoy que estamos celebrando el día o el mes de la amistad, vamos a estudiar en la Biblia una historia de amistad verdadera. Y Jesús dijo en el capítulo 15, versículo 13 del Evangelio según San Juan, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, vamos a ver en esta historia que Jonatán estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida para salvarle la vida a David. Eso es lo que vamos a estudiar aquí. Solo le voy a pedir un favorcito, se me olvidó decirles antes, a los que están de espaldas, si se pueden dar la vuelta, porfa, para que puedan estar más cómodos viendo para acá en lo que vamos en el estudio. Se los agradezco. Capítulo 20, vamos hoy sí al versículo 1. Después, David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de su amigo Jonatán. Y dijo, oiga, mire lo que le está diciendo David a Jonatán. ¿Y qué he hecho yo? Le dice. ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es el pecado que he hecho contra tu padre para que busque mi vida? O sea, para que quiera matarme. Mire qué conversación esta que acaban de tener, ¿verdad? David había pasado huyendo un buen tiempo y nomás pudo llegar donde su amigo Jonatán. Yo siento que esto fue casi como un desahogo, ¿verdad? ¿Y qué he hecho, pues? ¿Verdad? David no lograba comprender. Y yo le pregunto a ustedes, ¿había hecho algo David para merecerse este odio? Puritita cosas buenas, ¿verdad? Había ido a pelear contra el gigante, le había servido fielmente en la casa, le había ayudado en todo su proceso de influencia, ¿verdad? De este mal espíritu. David le había hecho cosas buenas a Saúl. Y David en este momento no lograba comprender por qué Saúl lo quería matar. Y delante de su amigo se confiesa, ¿verdad? Y le dice, hey, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo. ¿Verdad? Queriendo encontrar una respuesta. Él le respondió al versículo 2, en ninguna manera, le dice, no morirás. He aquí que mi padre no va a hacer ninguna cosa, ni grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Jonatán lo está intentando animar. Y David volvió a jurar diciendo, hey, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Él sabe que somos amigos. Y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. ¿Qué es lo que está pasando? David le dice, mira, tu papá no te oculta nada, pero en este caso yo creo que sí, porque él sabe que somos amigos. Y estoy apenas a un paso de la muerte. ¿Verdad? Dice versículo 4. David le está diciendo a Jonatán que siente que su vida se está terminando. ¿Verdad? David estaba en una gran angustia. El punto de la persecución de Saúl en contra de David le había hecho llegar a David a la conclusión
de que su vida estaba por terminar. Cuando le dice, apenas hay un paso entre mí y la muerte, ¿qué quiere decir esa frase? Sentía que sus días estaban contados, ¿verdad? Estaba verdaderamente preocupado. Jonatán le dijo, lo que deseare tu alma haré por ti, es decir, ¿cómo puedo ayudarte? David respondió a Jonatán, he aquí, mañana será luna nueva, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, pero tú dejarás que yo me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día, le dice. Si tu padre me menciona, dirás, hey, me rogó por favor que lo dejara ir corriendo a su casa, a Belén, porque todos los de su familia iban a celebrar el sacrificio anual. Si él dijere, bien, entonces tendrá paz tu siervo. Se los voy a resumir para que no nos tome mucho tiempo porque queremos avanzar. ¿Qué está pasando? David y Jonatán se están poniendo de acuerdo. David siente que Saúl lo quiere matar. Jonatán le dice, ¿cómo puedo ayudarte? Y se idean un plan. ¿Cuál es ese plan? Que David no se va a presentar a una reunión para ver qué dice Saúl. Cuando Saúl se da cuenta que David no está, ¿cómo reacciona? Si Saúl reacciona mal, le dice David, me vas a avisar, porque quiere decir que me va a matar. Pero si Saúl reacciona bien, quiere decir que estoy a salvo. Ese era el trato. Ahora, la pregunta que se hicieron fue, ¿y cómo vamos a hacer para que me lo digas? Acuérdese que en aquel entonces no existía el WhatsApp, ¿verdad? Para que le mandara un mensaje, mira, mi papá te quiere matar. No existía nada de eso. Entonces, lo que dijeron fue, te vas a esconder, dice en el versículo 19, junto a la piedra de Esel. Te vas a esconder ahí y cuando yo sepa la respuesta, voy a salir al campo a practicar tiro. Por supuesto, ellos eran guerreros, salían a practicar, ¿verdad? Con las lanzas, con las flechas, diferentes cosas, le dice. Si vos estás ahí en el campo y escuchás que yo le digo al muchacho que anda recogiendo las flechas, hey, más para allá, eso quiere decir que mi papá te quiere matar y que te tenés que huir porque tu vida corre peligro. Pero si yo le digo al muchacho que anda recogiendo las flechas, hey, están un poquito más para acá, eso quiere decir que estás a salvo, ¿sí? Ese fue el trato al que ellos llegaron, el acuerdo que tenían. Veamos versículo 26. Dice, aquel día Saúl no dijo nada, porque decía, bueno, algo le habrá pasado en la primera noche que David no se presentó y no está limpio, de seguro no está purificado. Versículo 27. Al siguiente día, el segundo día de la reunión, aconteció que también el asiento de David estaba vacío. Y Saúl le dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Mire, me causa, no sé, intriga. Creo que en la casa de Saúl estaba prohibido decir el nombre de David. Se da cuenta que no dijo, ¿por qué no vino David? Sino que ni siquiera había tanto odio, escuche, tanto odio en su corazón que no se sentía ni siquiera capaz de llamarlo por su nombre. ¿Sí? Le dice, ¿dónde está mi enemigo? A saber cómo habrá dicho, el hijo de Isaí. Versículo 28, Jonatán respondió, es que David me pidió encarecidamente que lo dejara ir a Belén diciendo, te ruego que me dejes ir. Versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra ¿quién? Ay, 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 ¿verdad? Contra Jonatán. Y le dijo, ¿cómo le dijo? Hijo de la perversa y rebelde. Mire, te voy a hacer una pregunta. Esas palabras suenan como un halago. Como el hijo de la perversa y rebelde, le dijo, mire, en español, escuchen, en un español nuestro, eso fuera un gran insulto, ¿verdad? Que yo ni siquiera se los pudiera, ni siquiera me atrevería a decírselo desde aquí, ¿sí? Fue una gran tratada la que le dio Saúl, ¿a quién? A Jonatán, le dice, semejante tal por cual, ¿verdad? Hijo de la perversa, le dijo, de la rebelde. ¿Acaso no sé yo, le dice, que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Mire, le pegó una chamarreada, diríamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué? Híjole, pero no terminó ahí. Oiga, el abuso o la violencia de Saúl había trascendido. Hoy ya no era solo contra David. Ahora se estaba metiendo contra su propio hijo, ¿sí? La violencia había trascendido a tal punto que empezó con palabras. Y mire, dice, versículo 31, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, otra vez no lo llama por su nombre, ¿verdad? Sino que le ha dicho que el tal por cual, ¿verdad? Siga vivo,
no estará firme ni tu reino ni tú. Envía pues ahora y tráemelo, porque lo voy a matar. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿y por qué va a morir? Ay, 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 ¿en qué problema se está metiendo, verdad? Mire, este hombre está ardiendo en furia. Lo último que necesita es que su hijo le responda. ¿Se han encontrado ustedes alguna vez en una situación como esa? Siempre hay un hijo que es algo bocón, ¿verdad? Que cuando el papá o la mamá está furiosa, en lugar de quedarse callado, le echa más leña al fuego. Bueno, Jonatán se levantó y le dijo, ¿y por qué lo quería matar, pues? ¿Cómo creen que reaccionó Saúl? Veamos. ¿Por qué ha de morir y qué te ha hecho? Le dijo, versículo 33. Miren, entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con mucha ira, no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Mire, yo les dije, nadie tiene un amor más grande que este, dijo Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jonatán aquí está, en un español bien propio de nosotros, sacando el pecho por su amigo, ¿verdad? Diciendo, lo está defendiendo aún a pesar de su propia vida. Otra cosa que quiero resaltar es, mire, ¿a qué nivel había llegado Saúl? Mire, digamos que de alguna manera comprendemos que haya querido clavarse contra la pared a David, ¿verdad? Pero ahora con el que se las estaba desquitando era con su hijo, ¿verdad? Y todo parece ser que es por proteger al mismo hijo, porque le dice que no ves que mientras él esté vivo, vos no vas a poder ser rey. ¿Y cómo va a ser rey si lo mata, verdad? O sea, estaba bastante complicado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, se lo resumo. Jonatán ya sabía cuál era la respuesta. Y como otra vez no le podía mandar un WhatsApp, agarró la lanza y la aventaba allá lejos. Y cuando el muchacho la andaba buscando, la señal era que le iba a decir, ¡hey, más para allá! Cuando David escuchó esa señal, ¿qué cree que habrá pensado el pobre David? Yo me imagino que tragó grueso. Y, oiga, ese día la vida de David iba a cambiar para siempre. Nunca iba a volver a ser el mismo. Ahora ya era claro y evidente de que su vida corría riesgo. A partir de aquí, todos los capítulos que siguen adelante es como una persecución entre el gato y el ratón, ¿sí? El gato anda siempre intentando atrapar al ratón. En este caso, el ratón va a ser David, que va a pasar huyendo de cueva en cueva y de desierto en desierto y de lugar en lugar. Y Saúl, el rey, en lugar de ocuparse de gobernar, va a andar persiguiendo a David. Porque aquí la sentencia en contra de David estaba, versículo 41, luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra, y se besaron el uno al otro y lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Era la despedida. Quiero hacer una aclaración aquí. Dice que se besaron el uno al otro. En la cultura de los hebreos es muy normal que los hombres se saluden dándose un beso en la mejilla, ¿verdad? En ningún momento vaya a creer que hay algún acto aquí diferente, ¿verdad? A la masculinidad. Eran hombres muy valientes, eran soldados, eran generales del ejército, ¿verdad? Entonces, tenían un gran amor el uno por el otro, eran mejores amigos, se amaban como a sí mismos, dice. Entonces, versículo 42, Jonatán le dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y se levantó y se fue. Y Jonatán entró en la ciudad. Separaron sus caminos, no sin antes haber confirmado el pacto que ya habían hecho. ¿Cuál era el pacto? Que iban a tener misericordia el uno del otro, ¿sí? Que David iba a tratar de preservar el apellido o el nombre de Jonatán, tanto como fuere posible. Vamos a ver tal vez en un par de, no sé cuándo lleguemos al segundo libro donde se cumple esa promesa. Esa es la historia de esta semana. Ahora, veamos 2 o 3 cosas que podemos aprender nosotros para nuestra propia vida de esta historia. Lo primero que quiero resaltar es la actitud de David
cuando se encuentra con Jonatán, se deshace en algo que parece como si fuera una queja, ¿verdad? Dice, ¿y qué he hecho? Dice, ¿qué hice para merecerme esto? No sé si usted alguna vez se ha encontrado en una situación como esa. Está pasando un mal momento, está pasando una situación de dolor, una situación de sufrimiento, la está pasando mal. Y la pregunta obvia o la pregunta lógica es decir, ¿por qué? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? Déjeme explicarle algo que la Biblia enseña. No todo en esta vida es un castigo. Normalmente empezamos a pensar que Dios es malo. Mire, tenemos en la mente que Dios es como un señor que está enojado todo el tiempo y que está con el cincho en la mano, listos para castigarnos por cada cosa que nosotros hagamos. Y oiga, esa figura no está muy acertada. La Biblia enseña que hay dos motivos por los cuales pasamos momentos de sufrimiento. Uno de ellos es cuando nosotros nos lo hemos buscado. ¿Sí? Es la consecuencia. El proverbio dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Es decir, mire, si usted anda jugando con fuego, se va a... Tenía días de no decir este ejemplo, pero lo voy a decir aprovechando que somos jóvenes. Si un muchacho y una muchacha están teniendo relaciones sexuales sin haberse casado, ¿qué esperan pues después de 9 meses? Una lavadora. ¡Ey! Hay cosas, allá está el otro versículo, mire, no crean que pueden engañar a Dios, cada uno va a cosechar lo que ha sembrado. Es decir, si usted se lo anda buscando, mire, después no venga llorando a decir, ¿verdad?, por qué pasó. Ahora, esa es una posibilidad, ¿sí? Esto es lo que David pensaba. Oiga, el enemigo había llegado a atacar de tal manera a David, escuche, el enemigo había llegado a atacar de tal manera a David que David se sentía culpable. Y que David pensaba que todo lo malo que le estaba pasando era culpa de él y que él se lo había buscado. Le pregunto yo a usted que ha estado todas las semanas anteriores estudiando la vida de David, ¿se merecía David todo esto? Claro que no. Era inocente. Ahora vamos a hablar del otro motivo por el cual a veces sufrimos. El primero está bien claro y es bien fácil, ¿verdad? Cuando nosotros estamos fallando, bueno, pues, ¿verdad? Lo último que usted espera es de que el hijo que es un gran necio, desobediente y vago, que sus papás le den un premio. El papá que haga eso, como que no anda muy bien de la cabeza, ¿verdad? Porque al muchacho que se equivoca, pues necesita ser corregido. Pero a veces estamos sufriendo por situaciones que nosotros no nos hemos buscado. Y eso es lo que la Biblia enseña como una prueba o una preparación. Escúcheme, la Biblia enseña que así como el oro es pasado por fuego, nosotros los cristianos tenemos que ser puestos a prueba. Ahora, ¿qué pasa con el oro cuando lo ponen al fuego? Se va purificando, ¿verdad? La pureza del oro aumenta y automáticamente entre más puro el oro es, más vale, más caro es, ¿sí? Entonces, nosotros los cristianos tenemos que ser puestos a prueba. Nuestros corazones tienen que ser probados. En esta historia, David no había hecho nada para merecer esto. Pero Dios, escuche, tenía que quebrantar su corazón. ¿Sabe por qué? Porque literalmente David tenía un corazón de oro. Ya lo hemos explicado, ¿verdad? David estaba construido de una manera distinta. David no era una persona común y corriente. Aún así, Dios consideraba que no estaba listo para subir al trono. Le faltaba pasar por una escuela de quebrantamiento que va a ser bastante dura. El único otro personaje que sufrió tanto como David, además de nuestro Señor Jesús, fue Job. Job no había hecho nada y tuvo que ser puesto a pruebas difíciles. Pero el resultado siempre va a ser para la gloria de Dios. Entonces, aquí puedo decir yo, si usted está pasando un momento difícil, analice su corazón. No tiene que venir a decirme a mí, ¿verdad?, lo que ha hecho. Pero David escribió salmos fantásticos en esta temporada. ¿Sabe que David se atrevía a decir en los salmos? Examíname, decía David. Revisa mi corazón y encuentra algo malo en mí. No había nada malo en él. Era una prueba. El Señor lo estaba purificando para hacer de él el mejor rey de la historia.
Aunque David tenía un corazón de oro, todavía tenía que ser puesto a prueba. Entonces, si usted está pasando un momento difícil, analícese. Quizá usted y yo hemos pecado, es lo más seguro. Lo más seguro es que nosotros no merecemos ese castigo. ¿Por qué? No tenemos mucho de David en nuestras vidas, ¿verdad? No tenemos mucho de Job en nuestras vidas. Pero puede ser que algunas partes de nuestras vidas, algunas etapas de nuestro sufrimiento, no sean consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. Quizá el Señor nos está preparando para algo que viene más adelante. Ese es el propósito de las pruebas. El segundo punto es, ¿se acuerdan que David sentía que su vida se iba a acabar? Y dijo, estoy apenas a un paso de la muerte. Hay una lección muy importante de vida en esa frase que David dijo. Debemos vivir cada día como si fuera el último. Hay un pastor muy famoso que dice, debemos planear como si Cristo no volvería en los próximos años, pero debemos vivir como si Cristo volviera hoy. Y yo le pregunto, ¿y si Cristo viene esta noche? Vaya, no hablemos de eso. ¿Y si la muerte le llega a usted más pronto de lo que usted espera? Pregunto, ¿está usted listo? Mire, cuando la muerte es real, nuestra perspectiva cambia. Si usted supiera con certeza que le queda una semana de vida, le aseguro que su rutina cambiaría. Empezaría a hacer cosas que normalmente no hace. No perderíamos el tiempo en tonterías. Creo, no sé, que si yo supiera que me queda una semana de vida, tal vez de lo primero que me desharía es de las redes sociales, que tanto tiempo me quitan. Deberíamos vivir como si estamos en la recta final. Cristo viene pronto, pero esa frase ha llegado a convertirse solamente en un lema, ¿verdad? O en algo en lo que ya no creemos. La palabra dice que va a venir como un ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. Además, la vida es bastante incierta, ¿verdad? El Señor Jesús contó la historia de un hombre que se puso a trabajar con todas sus fuerzas y dice que de repente se dio cuenta que tenía suficiente dinero, que ya no tenía que trabajar. Y dijo, qué chivo, todo el fruto de mi trabajo ahora va a dar su ganancia. No voy a trabajar más, dijo, me voy a dedicar a disfrutar la vida y a darme la gran vida y a gozar. Necio, le dijeron, mañana viene en Portugal. ¿Y a usted quién le garantiza que va a vivir 5 años o 50 años más? Pues? Todos conocen a alguien que ha muerto a temprana edad. Debemos vivir cada día como si fuera el último. El corazón de David cambió, ¿sabe por qué? Porque era una carrera contra el reloj. Todos los días David despertaba agradecido. ¿Por qué? Un día más que no lo habían matado. Y sabía que lo andaban buscando. Deberíamos vivir de esa manera. Con un poco más de agradecimiento, con, una actitud distinta, quizá. Perdonaría a esa persona a la que usted sabe que tiene que perdonar. Ya vamos a llegar más adelante, tal vez a eso, a las raíces de amargura. Avancemos para que podamos llegar. David y Jonatán renovaron el pacto. Hay un pacto renovado ahí. Hoy nosotros vivimos en el nuevo pacto. El nuevo pacto está en Hebreos 10:16 y dice, el nuevo pacto es que Él nos va a dar de su Espíritu Santo. En la historia que estamos estudiando, ¿se acuerdan que el Espíritu Santo venía sobre una persona y después se iba? ¿Sí? Nosotros tenemos el gran privilegio en este nuevo pacto que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Y está ahí para enseñarnos y para transformarnos y para guiarnos. Ese es el pacto en el que vivimos. Escuche, nunca antes en la historia de la humanidad había tantas personas llenas del Espíritu Santo como hoy. Es que el Espíritu Santo no funcionaba así antes. Pero bueno, punto número 4 o 5, es que no los voy a poder estudiar todos. Jonatán le dijo a David, vete en paz. Me causa un poco de gracia esa frase. ¿Usted cree que David se fue en paz? Es que ellos sabían que Dios estaba en control. ¿Qué es lo único que puede traer paz en una situación tan caótica como esta? Reconocer que Dios es soberano.
y que ni la hoja de un árbol se cae a menos que sea su voluntad. Eso debería traer paz a nuestros corazones. Le decía a Jorge hoy, ¿verdad? Siempre le hago la broma a Jorge porque tiene el pelo bien largo. ¿Vos sabes cuántos pelos tenés en la cabeza? No, me dijo. La Biblia dice que Dios sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza. Imagínense, así de soberano es nuestro Dios. Podemos vivir en paz. Él tiene el control. Siguiente punto. Aquí vamos entrando a lo bonito. ¿Quiere que le diga cuál es la receta para vivir una vida miserable? Nadie, ¿verdad? Pero vemos aquí en este capítulo la receta para una vida miserable. Que solo te importen las cosas de este mundo. ¿Sabe por qué estaba tan angustiado Saúl? Por el reino. Lo dejó saber en este capítulo. ¿Que no ves? Le dijo. Que mientras aquel esté vivo, tu reino no está seguro. Así que para él lo más importante era el trono. Las cosas de este mundo. Le pregunto, ¿para Jonatán era importante el trono? Al contrario, varias veces le dijo a David, no, hombre, si ya sabemos que vos sos el siguiente. De hecho, por eso hicieron el pacto. Jonatán le dijo, cuando seas rey, le dijo Jonatán, lo pueden ir a terminar de leer versículo por versículo a su casa. Cuando seas rey, le dice, ten misericordia de mi familia. Cuando el Señor, le dice, haya puesto a todos tus enemigos en tus pies. Es una promesa que también se le hace a Jesús en un sentido mayor todavía. Acordate de mí, le dijo. Para Jonatán no era importante el reino, pero para Saúl sí. Y vivía una vida miserable. No hay una vida más triste y miserable que vivir solo para las cosas de este mundo. Otra vez con el ejemplo, necio, mañana vienen por ti. Jesús dijo, háganse tesoros en el cielo. Aquí en este mundo, mire, por más que usted trabaje, para empezar, trabajando cuesta hacerse rico, ¿verdad? La mayoría de los que se hacen ricos es porque algún negocio chueco andan haciendo, ¿verdad? Pero es raro, se puede, sí, no estoy diciendo que no, pero cuesta. ¿Y de qué le sirve al hombre? Dice, ganar todas las riquezas de este mundo y perder su alma. No hay una vida más triste y más miserable que vivir solo por las cosas de este mundo, ¿verdad? Voy a poner este ejemplo que se me acaba de venir a la mente en el recuerdo. El esposo dice que pasó tanto tiempo trabajando para proveer para sus hijos y para su esposa que descuidó su hogar y al final otro terminó disfrutando la fortuna que él trabajó y fue otro el que vio crecer a sus hijos y otro el que disfrutó todo lo que soñaba tener con su esposa. ¿Por qué? Porque no le dio el valor a las cosas que eran verdaderamente importantes. Hay muchas cosas más importantes que solo lo material. Saúl falló en entender eso. No cometamos nosotros ese mismo error. Punto número 7, y por aquí vamos a ir terminando por el tiempo. El odio, las enemistades, las raíces de amargura, el resentimiento, llámelo como usted prefiera llamarlo, ¿verdad? Porque si yo digo el odio, va a decir, yo no odio a nadie, pero tiene una gran raíz de amargura en contra de su papá que lo abandonó cuando tenía 3 años y tiene 35 y no lo ha perdonado. El odio, las enemistades, yo no tengo enemigos, pastor, usted, pero ellos sí lo consideran a usted su enemigo. Las raíces de amargura, el resentimiento se desborda. Mire, eso es como cuando usted, este ejemplo va a ser fácil que lo entiendan. Si usted pone un vaso y lo empieza a llenar de Coca-Cola y lo llena muy rápido, la espuma empieza a subir, ¿verdad? Y la espuma sabe, escuchen, la espuma sabe que cuando llega al borde, ahí se tiene que detener, ¿sí o no? Sí sabe la espuma detenerse, ¿no, verdad? Se rebalsa. Se derrama y ensucia el vaso, ensucia la mesa y a todos los que están alrededor. Así funciona el odio, el resentimiento y las raíces de amargura. Te daña a vos primeramente porque no sacás, porque no perdonás, porque no lográs reconocer que tenés un problema y va a terminar dañando a los que están a tu alrededor y tristemente a las personas a las que más amás. Porque Saúl, si para él lo más importante era el reino, lo segundo más importante debe haber sido Jonatán, porque era el que iba a perpetrar el nombre de él en el reino. Pero el odio que tenía por David había salido de control. ¿Era feliz Saúl? Claramente no. Miren,
era el rey. Hasta el último día de su vida iba a ser rey. Se estaba preocupando por cosas que no iban a pasar. David nunca le iba a poner un dedo encima. Ya lo vamos a estudiar pronto en las próximas semanas. David no estaba dispuesto a matar a Saúl con tal de convertirse en rey en ningún momento, pero Saúl no podía ser feliz con lo que tenía. Y era el rey. ¿Sí? Mire, ¿qué le puede hacer falta a un rey? Nada. ¿Sabe qué es lo que le falta a los reyes a veces? Perdonar. Esa raíz de amargura lastimaba a Saúl, atormentaba a Saúl y también a su familia. Me imagino yo que salían, ¿verdad? Y se preocupaban porque ya vieron de que Saúl solía andar armado. Qué peligroso, ¿verdad? Que era lunático en realidad, estaba influenciado fuertemente por demonios, ¿verdad? Y andaba siempre armado. Una mala combinación. Estuvo a punto de matar a su hijo. Uno más. Se dio cuenta que Jonatán se comportó bastante parecido a David cuando le aventaron el cuchillo, ¿verdad? Se enojó. Bueno, David ni siquiera se enojaba. Jonatán se enojó, pero no le respondió. No se levantó en contra de su padre. Insisto, para Jonatán, el reino no era tan importante como para Saúl. Y aquí la pregunta es, y mire qué buen punto con el que vamos a cerrar, ¿cómo puede ser Jonatán hijo de Saúl? Si son tan distintos, no se parecen en nada. Escuche, todos hemos sufrido en nuestra niñez, en nuestra infancia, es cultura latinoamericana. Es raro el que creció con papá y mamá en un hogar de cariño y de amor, y papá y mamá nunca peleaban. Mire, eso casi no sucede. Si a usted le sucedió, usted es como un unicornio, ¿verdad? Único en su especie. Pero la mayoría de hogares latinoamericanos suelen ser así, ¿sí? Hay conflicto dentro del hogar, hay enemistades entre los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que Jonatán, que creció en la misma casa que Saúl, sea tan distinto? Escuchen, hay un punto en nuestra vida en el que cada quien tiene que decidir quién es. Usted ya no tiene 6, 7 o 12 años. Usted tiene su propia identidad. Mire, cuando llegamos a los 30, ya no podemos decir que somos así porque nuestro papá nos maltrató cuando teníamos 5 años. Ya usted es así porque ya lleva 15 o 20 años tomando sus propias decisiones y siendo un adulto, ¿verdad? Usted no puede ser determinado por su pasado, ni tampoco debe ser determinado por su contexto. ¿De qué estoy hablando? No, yo nací pobre y todos mis hermanos son pobres y todos mis vecinos son pobres y todos mis primos son pobres y mi contexto es de pobreza mental, espiritual y física y yo voy a crecer para ser pobre. Voy a tener 9 hijos y a todos los voy a poner a trabajar en la milpa. Oiga, esa era la mentalidad hace 30 o 40 años. Usted ya no puede ser determinado por su entorno. Usted tiene que ser determinado por Jesús. Y Jesús vino a este mundo, ¿sabe para qué? Para transformar vidas. Si usted se toma de la mano de Jesús, usted no tiene por qué seguir repitiendo el patrón que siguió su mamá, su abuela, su tatarabuela y sus primos y sus hermanos. Cuando usted es determinado por Cristo Jesús, su vida va a empezar a cambiar. Dije que iba a terminar hace rato, ¿va? La última. ¿Qué tenían en común David y Jonatán? Ninguno amaba el reino más que a su prójimo. Es que se peleaban por ver quién era el más importante. Ese fue el sentir de Jesucristo, ¿sabe? Dice que no se aferró a su reino, a su forma de Dios, sino que se despojó de sí mismo para venir y salvarnos. Ese es el mayor amor que puede existir entre dos seres humanos. Que uno dé su vida por sus amigos. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso es que nosotros hoy, en el día que celebramos la amistad, si hay un amigo fiel en este mundo, es Jesús. Seamos amigos de Jesús. Busquemos las cosas de Jesús. Amén.
Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por lo que hemos aprendido esta noche, Señor. Gracias por ejemplos como David, Señor, que tuvieron que pasar diferentes pruebas, Señor, pero tu palabra promete que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Y así como ocupaste las pruebas para fortalecer a David, Señor, te pido que ocupes lo que sea necesario que pase en nuestras vidas, Señor, para que nosotros te busquemos en espíritu y en verdad, Padre. Gracias por este tiempo que nos permites compartir entre amigos. En el nombre de Jesús.